Comunidad, sean bienvenidos a otro video en terror ficción. Pónganse unos audífonos y disfruten lo que hoy traigo para ustedes. Esta vez les presentamos, Trabajo de noche en una caseta de la carretera, y tiene reglas extrañas. Ojalá la disfruten. Trabajo de noche en una caseta de la carretera, y tiene reglas extrañas. Llevo como un mes queriendo escribir esto y siempre lo dejo a la mitad. No porque no me acuerde. Me acuerdo de todo, ese es el problema. Lo dejo a la mitad porque cada vez que llego a cierta parte me tengo que levantar a hacer otra cosa. Hoy voy a intentar llegar hasta el final. Si a alguien le sirve, qué bueno. Y si no me creen, también está bien. Yo tampoco me lo creería si no me hubiera tocado. Conseguí el trabajo por un grupo de Facebook de la zona, uno de esos donde la gente vende cachorros y pide plomero. Alguien había subido que una concesionaria de autopistas buscaba cobrador para el turno de noche en una caseta de una federal, allá rumbo a la sierra. Pagaban casi el doble de lo que pagan esos trabajos y no pedían experiencia ni papeles. Yo llevaba rato sin trabajo fijo, haciendo lo que salía, y la verdad el doble de sueldo por estar sentado en una caseta me sonó a lotería. Mandé mensaje esa misma noche. Me contestaron en menos de 10 minutos. Eso debió decirme algo y no me dijo nada. Me citaron 2 días después, ya de tarde, en la caseta misma. Tuve que pedir aventón porque queda lejos de todo. Cuando llegué ya casi oscurecía. La caseta está en medio de la nada, para los dos lados nada más hay carretera y monte, y una lámpara amarilla encima de la ventanilla que zumba todo el tiempo, como si tuviera un moscardón adentro. Me recibió el supervisor, un señor grande, flaco, callado, que hablaba viendo siempre un poco hacia un lado, nunca de frente. Antes de eso, mientras esperaba el aventón para llegar, me tocó ver el lugar de lejos, a la luz que quedaba. La caseta es de las viejas, angosta, de una sola ventanilla, no de esas modernas con muchos carriles. La carretera nueva pasa a los lados, ancha, bien hecha, y la caseta ahí en medio se ve como algo que sobró, algo que dejaron de adorno. Hay una curva justo antes, aunque la carretera nueva la estiró tanto que casi no se siente. Uno pasa y no dice aquí hay una curva, pero si se fija, el monte de un lado está más cerca que del otro, y ese es el resto de la curva vieja. No pensé nada de eso entonces. Lo pienso ahora. Entonces solo pensé que solo estaba todo, y que ojalá hubiera señal. Me explicó lo normal. ¿Dónde se cobra? ¿Cómo se da el boleto? ¿Dónde está el interruptor de la pluma? ¿Dónde el baño? ¿A qué hora llega el relevo en la mañana? Todo bien. Cuando ya me iba, me detuvo, sacó de un cajón una carpeta de plástico gastada y me la puso en las manos. Me dijo que me la llevara, que la leyera completa antes de mi primer turno, y que le hiciera caso a todo aunque no le entendiera. No son consejos, me dijo. Son el trabajo. Y esa fue la única vez que me miró de frente. Esa noche, en mi cuarto, leí la carpeta. La primera hoja tenía el logotipo de la concesionaria, medio borrado de tanta fotocopia, y un texto escrito a máquina. Decía así: Bienvenido al relevo nocturno. Este documento existe para mantenerlo con vida y en su lugar. Léalo completo. Si alguna de estas indicaciones le parece absurda, no la descarte, significa que todavía no le ha tocado la noche que la vuelve necesaria. Ninguna de ellas se escribió antes del hecho que la obliga. Y luego venían las reglas, numeradas, con esa letra pareja de máquina vieja. 1. Cobre a todo vehículo que se detenga en su ventanilla. A todos. Aunque no traiga placas. Aunque los faros no alumbren. Aunque no alcance a ver quién conduce. Extienda la mano, reciba el pago, entregue el boleto. Cobrar es dar permiso, y el permiso hay que darlo. Negarse a cobrar es lo único que de verdad no debe hacer. 2. Entre las 3 y las 4 de la madrugada, la pluma se queda abajo. No la levante por nadie en ese horario. Cobre igual, entregue el boleto igual, pero la pluma abajo. Los de esa hora no necesitan que se les abra. Ellos pasan de otro modo. Levantarles la pluma es invitarlos a quedarse. 3. A veces le van a tocar la pared de atrás de la caseta. Atrás no hay nada, usted lo va a ver de día, puro monte. No abra, no conteste, no pregunte quién es, no diga ningún nombre en voz alta. Suba el radio y aguante. Se va antes de que amanezca. Siempre se ha ido. 4. Si un pago se siente frío, no lo toque más. Junto a la caja va a encontrar un bote y un trapo. Empuje el pago al bote con el trapo y no lo vuelva a ver. En la mañana el relevo sabe qué hacer con el bote.
Usted no. Había más, hasta la número 9, pero de esas voy a contar después, cuando toquen, porque ahorita no se entenderían y además una de ellas prefiero contarla cuando ya sepan lo demás. Terminé de leer y me acuerdo perfecto de lo que pensé, porque lo pensé en voz alta, solo en mi cuarto. Por esto pagan el doble, por aguantarse las mamadas que se inventan para asustar al nuevo. Estaba seguro de que era eso. Uno lee cosas así en internet a cada rato, historias de veladores, de enfermeras de noche, de caseteros. Basura para no dormir. Guardé la carpeta y me dormí tranquilo. Fue la última noche que dormí tranquilo. Mi primer turno fue un martes. Llegué a las 10. El cobrador del turno de tarde ya estaba con la mochila puesta cuando me vio bajar, no esperó a que yo entrara a la caseta, se salió por el otro lado, me dijo ahí te encargo sin voltear, y se fue caminando rápido hacia donde lo esperaba un carro. No le vi la cara. Después entendí que ninguno de ellos deja que le veas la cara cuando se van. Me metí, me senté, y empezó el aburrimiento, que es lo que uno espera de un trabajo así. No había señal en el teléfono, cosa que el supervisor no me dijo. Me puse a ver una serie que ya tenía descargada. Pasó un tráiler, le cobré, normal. Pasó una familia en una camioneta, discutiendo por algo, normal. Pasó una moto. Todo tan normal que como a la una ya me estaba riendo de mí mismo por haberle hecho caso a la carpeta. Y entonces el reloj de la caseta, uno de plástico pegado arriba de la caja, hizo un ruidito. Marcó las 3. Casi al mismo tiempo aparecieron unos faros a lo lejos. Pero no venían como los otros. Los otros faros crecen parejo, se ve que el carro avanza. Estos crecían a saltos. Un rato se quedaban chiquitos, sin moverse, y de repente ya estaban más cerca, sin que yo viera el momento en que avanzaron. Como cuando ves la manecilla de un reloj, sabes que se mueve, pero nunca la cachas moviéndose. El carro se paró en mi ventanilla. Era un coche viejo, de esos cuadrados de hace 40 años, pero limpiecito, sin un rayón, como de exhibición. Los vidrios estaban empañados por dentro. Empañados, con el calor que hacía. Del asiento del chofer salió una mano y me ofreció unas monedas, sin decir nada. Yo, de puro reflejo, ya llevaba la mano al interruptor de la pluma cuando me acordé. 3 a 4. La pluma abajo. No la levanté. Cobré las monedas, no estaban frías, esa noche no, y le di su boleto. La mano lo tomó despacio. Y el carro se quedó ahí. No apagó el motor porque nunca oí un motor. Simplemente se quedó, con la mano ya adentro otra vez, los vidrios empañados, sin moverse. Yo no volví a mirar para allá. Subí el radio, agarré mi teléfono aunque no servía, y me quedé viendo la pantalla apagada como si fuera lo más interesante del mundo. Sentía que desde el carro me miraban. No sé cómo se siente eso, pero se siente. A las 4 en punto, el carro prendió las luces, se echó en reversa, dio la vuelta y se fue por donde había venido. No siguió de frente. Regresó. Como si nunca hubiera querido cruzar, sino nada más pagar y volverse. Esa noche no me reí más de la carpeta. No les voy a contar todas las noches, porque fueron muchas y muchas se parecen, pero sí les voy a contar las que me cambiaron algo por dentro, que fueron más de las que quisiera. La de las monedas frías fue como a los 10 días. Un carro normal, un muchacho manejando, de mi edad, con cara de desvelado, de esos que uno ve y piensa pobre, va o viene del trabajo. Me pagó, y en el momento en que sus dedos rozaron los míos sentí el frío. No frío de estar al tiempo. Frío de congelador, de ese que quema. Se me fue el aire. Alcancé a soltar las monedas sobre la repisa y agarré el trapo, y las empujé al bote sin mirarlas, con la mano temblando. Le di el boleto con la otra mano, la que no había tocado nada. El muchacho me miró. Ya no tenía cara de desvelado. Tenía otra cara, no sé cómo decirla, no era de enojo ni de miedo, era como cuando uno ve comida y tiene hambre, pero la comida eres tú. Bien, me dijo nada más, y arrancó. En el bote, las monedas se movieron solas un rato, haciendo un ruidito seco, como cuando truenas los dedos. Después se quedaron quietas. Nunca abrí ese bote. Cuando llegó mi relevo esa mañana, se lo señalé con la barbilla, y él nomás movió la cabeza que sí, y esperó a que yo me fuera para acercarse. Yo tampoco quise verle la cara cuando me iba. Ya había aprendido. La noche que tocaron atrás fue la que casi me hace renunciar la primera vez. Serían las 2. Empezó con 2 golpecitos en la lámina, por detrás de la caseta, del lado del monte. Yo ya sabía por la carpeta que atrás no había nada.
Lo había vuelto a comprobar de día, hasta caminé por ahí, puro matorral, tierra, nada. Pero los golpes siguieron, y se hicieron más grandes, y entre golpe y golpe empezó una voz. Era la voz de mi mamá. Decía mi nombre. No el nombre así nomás, sino como ella lo dice, arrastrando la última letra, como cuando me hablaba de niño para que fuera a comer. Decía que tenía frío. Decía que por qué la había dejado afuera, que le abriera, que ya se quería ir a la casa. Y les juro que yo sé que mi mamá estaba en su cama, en su casa, a 400 kilómetros de ahí. Al día siguiente le hablé con cualquier pretexto nada más para oírla decir que había dormido bien toda la noche. Lo sé. Pero en ese momento, con esa voz diciendo mi nombre igualito, mi cuerpo no sabía nada de kilómetros. Mi mano se fue sola hacia la puerta. La puse en la manija. La empecé a girar. Lo que me detuvo no fue ser valiente. Fue que me acordé, de puro susto, de la regla 3. No abra, no conteste, no diga ningún nombre en voz alta. Y yo estaba a punto de decir, mamá. Ya tenía la boca abierta. La cerré. Quité la mano de la manija como si quemara. Subí el radio hasta arriba, me tapé los oídos encima del radio, y me hice chiquito en el rincón, viendo la puerta, hasta que empezó a clarear. Los golpes pararon como a las 5. La voz se fue apagando, no de golpe, sino como cuando alguien se aleja caminando, hasta que ya no estuvo. Cuando salió el sol me armé de valor y salí a ver atrás. No había nadie, claro. Pero en la tierra, justo del lado donde yo había oído la voz, estaban marcadas las pisadas. Descalzas. Y no iban ni venían, daban vueltas en un círculo, muy marcadas de tanto pasar por el mismo lugar, como si alguien hubiera estado horas caminando en redondo, pegado a la pared, esperando que yo abriera. Ese día estuve a punto de no volver. Junté mis cosas, hasta le escribí al supervisor que renunciaba. No me contestó. Y esa tarde, cuando se me bajó el susto y vi mi cuenta del banco, y vi que por primera vez en meses no debía la renta, me convencí solo. Me dije lo que uno se dice, mientras siga las reglas no me pasa nada. Volví el siguiente turno. Uno se acostumbra a todo, y esa es la parte que ahora me da más miedo de todo lo que pasó, lo rápido que me acostumbré. Voy a contar 3 noches más antes de lo del inspector, porque son las que me hicieron empezar a entender, aunque entonces no lo supe. La primera fue la noche en que estuve a punto de romper la regla 1, la de cobrarles a todos sin negarse nunca. Yo pensaba que esa regla era la fácil. Cobrar es lo que uno hace, es el trabajo, ¿qué tan difícil puede ser cobrar? Difícil, resultó. Fue como a la 1, hora normal, no la hora fea. Llegaron unos faros parejos, de carro que se avanza, y me tranquilicé porque ya había aprendido a distinguir los faros buenos de los otros. Pero cuando el carro se acercó, empezó a llegar un olor. No sé cómo describirlo sin que suene tonto. Olía a flores viejas y a agua estancada, ese olor de los floreros que nadie cambió en el panteón. Y cuando el carro se paró en la ventanilla, vi que por debajo de la puerta escurría agua, agua oscura, que se juntaba en el piso de la carretera. El carro venía chorreando, como si lo acabaran de sacar de un río. Adentro había una señora. Una señora normal, de vestido, peinada, con las manos en el volante. Solo que estaba empapada, el pelo pegado a la cara, el vestido pegado al cuerpo, y de la barbilla le caían gotas que sonaban al pegar contra su regazo. Me miró y me sonrió, con una sonrisa amable, de señora que te va a preguntar por tu mamá. Y estiró la mano con el pago. La mano también chorreaba. Y yo no pude. Simplemente no pude estirar la mía. El cuerpo se me cerró. Pensé, con toda claridad, a esta no le cobro, a esta le digo que se vaya, que no traigo cambio, lo que sea, pero no la toco. Y hasta empecé a decirlo. Abrí la boca y dije no, señora, no, y negué con la cabeza, y eché mi mano para atrás. En el momento en que negué, todo cambió. La lámpara amarilla de encima de mi ventanilla se apagó de golpe, y las de toda la caseta, y quedé a oscuras con ese carro chorreando enfrente. El olor se hizo tan fuerte que me dieron arcadas. Y la señora dejó de sonreír. No puso cara de enojo. Puso cara de nada, se le fue la cara, como cuando en una llamada se congela la imagen, y empezó a abrir la puerta del carro. Empezó a bajarse. Y yo entendí, de un solo golpe en la panza, sin necesidad de que nadie me lo dijera, que lo que la mantenía del otro lado de la ventanilla, en su carro, sin bajarse, era precisamente que yo le cobrara. Que el cobro no era para mí. Era para ella. Era lo que la dejaba seguir siendo una señora en un carro en vez de otra cosa parada frente a mí en lo oscuro. No sé de dónde saqué la mano.
La estiré, temblando, hacia esa mano mojada y fría, y agarré el pago. Estaba tan frío que quemaba, pero esa vez ni pensé en el trapo, no había tiempo. Agarré las monedas, arranqué el boleto, se lo puse en la mano, y dije, con la voz quebrada, lo único que se me ocurrió, que le vaya bien. Y como si esas fueran las palabras mágicas, la señora volvió a sentarse, se le regresó la cara, la sonrisa, cerró la puerta, las lámparas se prendieron todas al mismo tiempo, y el carro se fue, chorreando, dejando un caminito de agua oscura que en la mañana ya no estaba. Me pasé lo que quedó de la noche con las manos metidas en las axilas para que se me quitara el frío de esa mano, y no se me quitó hasta que salió el sol. Esa noche entendí la regla 1 con el cuerpo, que es la única forma en que de verdad se entienden estas cosas. Negarse no es lo peligroso porque ellos se enojen. Es peligroso porque el cobro es lo que los tiene del otro lado. Uno no les cobra el paso. Uno les cobra el quedarse quietos. Otra fue la del hombre que se repetía. Como a las 12:30 pasó un carro, un tipo cualquiera, gorra, me pagó, le di su boleto, siguió de frente. A los 20 minutos, otro carro, distinto, otro modelo, otro color. Manejaba el mismo hombre. La misma gorra, la misma cara, el mismo lunar en el cachete. Me pagó igual, me dijo gracias, joven igual, con la misma voz, y siguió. Pensé que estaba viendo mal, que era el cansancio. Pero a los 20 minutos, otra vez. Y otra. Toda la noche, cada 20 minutos, carros distintos, el mismo hombre, saludándome igual, pagando igual, siguiendo de frente. Conté hasta 11. Después de la 11 dejé de contar porque me di cuenta de que si seguía contando me iba a volver loco. En una de esas, no sé cuál, cuando me dio las gracias, sin dejar de sonreír, agregó bajito, usted ya va a entender. Y siguió. Ninguno de los demás dijo nada distinto. Solo ese, una vez. La otra fue la noche del perro. No pasó ningún carro raro. Pasó un perro, uno flaco, de la calle, caminando por la carretera del lado contrario, como van los perros, olfateando la orilla. Se paró frente a mi ventanilla, me miró, y me habló. Con voz de persona, con voz de señor grande, tranquila, me dijo, no le abras a tu mamá. Nada más. Y siguió su camino, olfateando, como cualquier perro. No venía en ninguna regla lo del perro. Por eso lo cuento. Porque me hizo pensar, por primera vez, que las reglas de la carpeta no eran todas las reglas. Que había más, y que a esas nadie las había escrito, y que algunas, a lo mejor, estaban de mi lado. Después de esas noches empecé a fijarme en cosas de la caseta que antes no veía. Que la caseta era vieja, mucho más vieja que la carretera, que es nueva, de concreto bueno. Que adentro, en un cajón que nunca abría porque estaba trabado, se oía a veces papel cuando lo movía sin querer con la rodilla. Y que en la pared, detrás de un calendario de hace años, había marcas. Rayitas. Muchas. Agrupadas de 5 en 5, como cuando uno cuenta los días. Las conté una madrugada aburrida. Eran 100 y tantas. Y a un lado de las rayitas, con la misma letra de máquina de la carpeta, alguien había escrito una sola palabra, turnos. Al principio pensé que eran los turnos que llevaba trabajados el de antes de mí. Pero eran demasiados. Nadie aguanta 100 y tantas noches en ese lugar. Yo llevaba como 30 y ya no dormía. En uno de mis días libres, en mi casa, donde sí hay internet, me puse a buscar. Busqué el nombre de la carretera y el kilómetro, que me lo sabía de tanto verlo en los boletos. No salía casi nada, es una federal de esas que a nadie le importan. Pero encontré una nota vieja, escaneada de un periódico de hace años, de una hemeroteca. Hablaba de una volcadura de un autobús de pasajeros en la curva de ese kilómetro, de madrugada. Decía que habían muerto muchos, que el camión se había salido, y había caído a la barranca del lado del monte, y que por lo apartado del lugar los cuerpos habían tardado en recuperarse, y que algunos, decía la nota, no fueron localizados. Había una foto, borrosa, del camión de lado, con las luces todavía prendidas. Me dio un frío raro, pero lo cerré y ya. Pensé con razón el lugar está tan pesado, ahí murió gente. Nada más. Ni siquiera se me ocurrió, en ese momento, preguntarme por qué la fecha de esa nota me sonaba tanto. Esa noche le hablé a mi mamá, no sé bien para qué, y en la plática, sin venir mucho al caso, ella dijo eso que dice siempre, ay, esa carretera, por ahí fue donde una vez casi nos pasa lo del camión, ¿te acuerdas? Cuando eras chico. Le dije que sí me acordaba. Le dije que ya me tenía que dormir. No me dormí. Fue el cajón trabado el que al final me lo explicó todo.
Pero eso fue la última noche, y para llegar a la última noche tengo que contar primero al inspector. El inspector llegó un jueves. Yo llevaba mes y medio. Serían las 3:30, esa hora fea en que ya pasó lo peor de la madrugada, pero todavía falta un mundo para que amanezca. Estaba yo medio adormilado cuando oí, en el vidrio de la ventanilla, 3 golpes. Con un solo nudillo. Tac, tac, tac. Se me heló todo, porque me acordé de la regla 5, que dice que el inspector llega a pie, no en carro, y toca así, un nudillo, 3 veces, y que hay que salir a atenderlo de inmediato y contestarle la verdad. Y me acordé también de que las reglas de las 6 para adelante no las había leído nunca, porque las había dejado para después, y el después no llegó, y de repente el después era ese. Salí. Afuera había un hombre. De traje, sí, pero no gris ni con sombrero ni nada de película, un traje café, arrugado, de burócrata que lleva 12 horas trabajando. Cargaba un portafolios. Se veía cansado, más que amenazante. Lo único raro era que estaba perfectamente seco y peinado, y esa noche había una humedad que a mí me tenía la camisa pegada a la espalda. Él estaba como si acabara de salir de una oficina con aire acondicionado, en medio de la nada, a las 3:30 de la mañana. Buenas, me dijo, cansado. ¿Cómo va la noche? Le dije la verdad, porque la regla lo decía y porque de todos modos no me habría salido otra cosa. Le dije que mal. Que tenía miedo casi siempre. Que ya no dormía de día. Que lo único que me tenía ahí era que necesitaba el dinero, y que ya no debía renta y que no quería volver a deber. Se lo solté todo, hasta cosas que no me había dicho ni a mí. Él asintió, apuntó algo en una libreta que sacó del portafolios, y no dijo nada de lo que yo esperaba. No me amenazó. No sonrió feo. Nada más apuntó, como quien llena un formato. Luego cerró la libreta y me dijo, con una voz normal, aburrida. ¿Está usted bien? Sigue las indicaciones, contesta con la verdad. Va a durar. Hizo una pausa. El anterior no seguía la 3. Por eso ya no está. Le pregunté qué le había pasado al anterior. Fue lo único que se me ocurrió preguntar. El inspector me miró un momento, como calculando si valía la pena contestarme, y dijo. Abrió. Y luego, guardando la libreta, usted no abra. Es lo único que le pido. Lo demás se arregla. Y se fue. No hacia un carro, porque no había carro. Se fue caminando, hacia atrás de la caseta, hacia el monte, hacia donde tocan de noche y no hay nada. Lo vi meterse en lo oscuro y ya no salió del otro lado. El monte se lo tragó como si fuera una puerta. No me explicó nada. Y eso, ahora lo sé, fue lo más honesto que alguien hizo por mí en todo ese tiempo. Porque la explicación no la dan las personas ahí. La explicación estaba en el cajón. La última noche fue la semana pasada. Y fue la última porque abrí el cajón. No lo abrí por valiente. Lo abrí porque esa madrugada, como a las 4:30, después de que se fue el carro de las 3, oí que dentro del cajón trabado se movía el papel, solo, sin que yo lo tocara. Como si algo adentro se acomodara. Y ya con todo lo que había visto, un cajón que se mueve solo casi ni me asustó. Le metí una moneda de canto a la cerradura, le di vuelta con fuerza, y se abrió. Adentro había hojas. Muchas. Viejas, algunas casi transparentes de tan fotocopiadas. Todas con el logo de la concesionaria. Me puse a leerlas ahí mismo, con la lámpara amarilla zumbando, y conforme leía sentía cómo se me iba enfriando la sangre, despacio, de abajo hacia arriba. La primera hoja era la continuación del manual, las reglas que yo nunca leí. 6. El personal de relevo no debe indagar sobre la naturaleza del punto de cobro. El punto de cobro no pertenece a la carretera actual. Antecede a la carretera actual. La carretera actual se trazó, por indicación federal, siguiendo el trazo del Camino Viejo, y el Camino Viejo pasaba por aquí desde antes de que hubiera registros. Se cobra donde siempre se ha cobrado. 7. El personal de relevo se selecciona de una lista. No se contrata por anuncio, el anuncio es la forma en que la lista se acerca a usted. Si usted llegó a este puesto, es porque ya estaba en la lista, y estaba en la lista desde la noche del hecho. Consulte el anexo si necesita confirmarlo. La mayoría prefiere no consultarlo. 8. Es normal que el personal de relevo no recuerde el hecho. El no recordar es parte de lo que lo hace apto. Recordar de golpe suele coincidir con el fin del último turno. 9. Cuando termine su último turno, no espere el relevo.
No habrá relevo esa mañana. Camine hacia el monte, detrás de la caseta, y no se detenga aunque oiga que lo llaman. Del otro lado lo están esperando desde hace mucho. Ellos entienden. Han esperado antes. Debajo de las reglas había otra hoja, distinta, con un encabezado que decía anexo. Registro de incidentes del kilómetro. Y era una lista. Fechas, con letra de máquina, una debajo de otra, décadas de fechas. Al lado de cada fecha, unas palabras cortas. Volcadura, autobús de pasajeros, sin sobrevivientes registrados. Salida de camino, particular, 3 ocupantes. Volcadura, autobús foráneo, 12 recuperados, resto no recuperado. Página tras página. El mismo kilómetro. El mismo punto exacto donde está la caseta, que resulta que está en la curva, en la mera curva, aunque la curva ya no se note porque la carretera nueva la enderezó. Y hasta abajo de una de las hojas, en una fecha que yo conozco muy bien, porque es la fecha en que mi familia dice que casi nos pasa algo feo, pero Dios es grande, cuando yo tenía 9 años y veníamos de visitar a mi abuela en un camión de esos foráneos, y hubo un accidente. Y según mi familia el camión se salió pero no pasó a mayores, y todos bajamos caminando y esperamos otro camión en la orilla de la carretera, en la madrugada, muertos de frío pero vivos. Hasta abajo de esa hoja, en esa fecha, decía: volcadura, autobús foráneo. Sobrevivientes, ninguno confirmado. Personal recuperado para relevo, en proceso. Y a un lado, con pluma, con letra a mano, más nueva que lo demás, alguien había escrito mi nombre. Debajo de mi nombre había otros. Toda una columna. Y en 3 de ellos reconocí apellidos que son los míos. El de mi mamá. El de mi tío, el que iba manejando ese día porque nos había ido a recoger a la central. El de mi prima chica, la que entonces era una bebé, y que hoy tiene 15 años y sube fotos de la escuela. Todos en la lista. Todos recuperados para relevo. Unos ya con una fecha a un lado, tachada. Otros, como mi prima, todavía sin fecha, esperando. No sé cuánto tiempo me quedé viendo mi nombre, y los nombres de abajo. Sé que la lámpara zumbaba y que afuera empezaba, apenas, a aclarar el cielo, esa luz gris de antes del sol. Y sé que en ese momento, por fin, me acordé. Me acordé del camión. No de bajar caminando y esperar en la orilla, muertos de frío pero vivos, que es lo que mi familia cuenta y lo que yo creía recordar. Eso no pasó. Me acordé de lo otro. Del ruido, que no es como en las películas, es más seco y más corto. De que el mundo se puso de cabeza y luego de lado. Del vidrio. Del frío, que no era de la madrugada, era el frío ese de congelador que quema, el mismo de las monedas. Y me acordé de una mano que me tomó de la mano en lo oscuro, una mano fría, y una voz que me dijo: ven, yo te llevo con tu mamá, y de que yo la seguí, porque uno sigue, porque tienes 9 años y quieres a tu mamá y alguien te ofrece llevarte. Y me acordé de que caminamos, y que al final del camino no estaba mi mamá. Estaba a la orilla de la carretera. Estaba mi familia esperando otro camión, muertos de frío. Estaba yo, de 9 años, sentado con ellos. Vivos. O eso creímos todos estos años. Solo que ninguno de nosotros salió caminando de ese camión. A nosotros nos recuperaron para relevo. Y a cada uno lo mandan, cuando le toca, cuando está listo, cuando ya se acostumbró a la idea sin saber que se está acostumbrando, a una caseta, en una curva, del lado correcto, a cobrarles el paso a los que siguen llegando, noche tras noche, para que la cuenta cuadre. Y me acordé de la regla 8, la que decía que recordar de golpe suele coincidir con el fin del último turno. Yo acababa de recordar de golpe. Lo cual quería decir, si el manual no mentía, y a esas alturas yo ya sabía que el manual nunca mentía, que ese era mi último turno. Y la regla 9 decía lo que había que hacer al terminar el último turno. No esperar relevo. Caminar hacia el monte, atrás de la caseta, y no detenerse aunque me llamaran, porque del otro lado me esperaban desde hacía mucho. Ahí es donde esto se pone raro, y es la parte que no entiendo, y por eso la escribo, por si alguien la entiende por mí. Porque yo no caminé hacia el monte. Cuando salió el sol esa mañana, con las hojas todavía en la mano, en vez de hacer lo que decía la regla 9, hice lo que hace la gente, junté mis cosas y me fui por la carretera, de día, a pie, hasta donde agarré aventón. Y esa mañana, contra lo que decía la regla 9, sí llegó un relevo. Un muchacho nuevo, asustado, igual que yo el primer día. A ese muchacho nuevo yo tampoco quise verle la cara cuando me fui. Ahora entiendo por qué ninguno se deja ver la cara al irse. No es grosería. Es vergüenza. Es que uno ya sabe, y el otro todavía no, y no hay modo de decírselo que no suene a locura. Estuve a punto de regresarme y decirle: córrele, vete, no es lo que crees. No lo hice. Me dije que no me iba a creer.
Pero la verdad es otra, no lo hice porque, si él se iba, ¿quién se quedaba a cobrar? Y esa pregunta, que me haya salido esa pregunta, es lo que más miedo me da de todo. Renuncié ese día, por teléfono. El supervisor flaco no dijo casi nada. Solo, antes de colgar, está usted en su derecho. Nada más maneje de día. Y colgó. Llevo una semana en mi casa. He hecho todo lo que se supone que hay que hacer para estar tranquilo. Duermo con la luz prendida. No agarro carretera. Cuando tengo que salir de noche, aunque sea a la esquina, pido que alguien me acompañe. Mi familia dice que ando pálido, que ando raro, que ya no como. Los veo y pienso que ellos también estaban en ese camión. Que ellos tampoco salieron caminando. Que a mi mamá, un día, le va a llegar un anuncio en Facebook, uno que pague el doble, para un trabajo sencillo de noche, y que va a contestar, porque va a necesitar el dinero, y que va a estar en la lista sin saberlo, y que yo no le voy a poder decir nada que me crea. Esa es la única regla que puedo darles yo, del lado de acá, gratis. La aprendí de un perro, así que ríanse si quieren. Si van manejando de noche, cansados, y aparece una caseta en una curva que no recuerdan, con una lucecita amarilla que zumba y se ve casi acogedora, y un cobrador que estira la mano aunque la pluma esté abajo, no se detengan a pagar. Ya sé que es difícil. Ya sé que uno siempre se detiene a pagar. Yo me detuve una vez, hace mucho, cuando tenía 9 años y alguien me tomó de la mano. Y aquí sigo, del otro lado de la ventanilla, cobrando, esperando el turno en que me toque caminar hacia el monte y no detenerme aunque me llamen. Ojalá ustedes todavía puedan seguir de frente.